van a estrenar mundialmente su ópera Campamento al revés, ¿pero esto qué es? Para todos aquellos que habéis querido acompañarlos en este día tan importante para ellos. Antes de dar comienzo, nos gustaría que supieseis que es una zarzuela íntegramente creada por ellos, desde la elección del tema hasta la última palabra del libreto. Del mismo modo ocurre con la música. Arias y coros compuestos por alumnos de 11 y 12 años. Y también los decorados, vestuario. Sus seños hemos estado con ellos, les hemos ayudado cuando ha sido necesario. Y hoy también estaremos entre bambalinas como 3 miembros más de la compañía Encarnació Productions. Niñas y niños, mamás y papás, yayas y yayos, que comience el espectáculo.
que hoy es el día del estreno. ¿Cómo? Sí, ¿hoy es el día de la ópera? Sí, ven rápido. Yo no estoy terminando la merienda. No, que tienes que estar de aquí. Déjalo como está. Venga, vamos. Ahora voy. Oye, ¿y qué hacemos para el final? Podemos hacer de que Víctor encuentra algún objeto para así poder, como decir, hacer la cura. No sé, ¿qué opinas? Sí, estaría bien. No. Hola, Carlos. ¿El guión? ¿Para ahora? Sí, sí, ya lo tenemos. Que hoy es el estreno de la ópera. ¿No? Pues lo dejamos así y ya está. Está bien. Venga, que ya están todos dentro, vamos. Da tiempo. Buenas tardes. Hoy estamos muy emocionados porque es el estreno de nuestra ópera que nos ha costado de preparar, pero nos ha divertido mucho. Hemos recibido visitas como los diseñadores Rivers Brothers, El director de escena Joan Santacreu e intérpretes como Laia Sorribes y Susana Vitoria, el libretista Ramón Aulló el compositor Luis Serrano. y por último la soprano Mency Jornet. Desde aquí os agradecemos todo lo que nos habéis hecho aprender sobre vuestras profesiones. También hemos hecho algunas dinámicas que han hecho que nos unamos más. Hemos formado una piña. ¿Y por qué no una ópera? Qué graciosa, lo que quieras. Todo esto ha sido posible gracias a los padres por apoyarnos a lo largo del proyecto. Y gracias también a las empresas por colaborar y al ayuntamiento por concedernos el Bernatio Valdoví. Y cómo no también a las maestras por hacernos conocer este proyecto. Para mí Loba ha supuesto un gran esfuerzo, pero también una gran satisfacción al ver que todo ha salido bien. ¿Recuerdas aquel momento en que nos dijeron que íbamos a hacer Loba? Sí, tanto que lo recuerdo, fue uno de los más emocionantes del curso. Ya lo creo. Hemos compartido momentos muy buenos, pero también algunas discusiones que hemos sabido resolver. Yo creo que hemos trabajado muy bien y hemos conseguido ¡Esta ópera! Ante todos ustedes, Campamento al Revés. ¿Pero esto qué es? Gracias, esperemos que os guste. Paso adelante, uno a la derecha, otro adelante, medio a la derecha, uno delante, uno a la derecha. Disculpe,
el campamento que quiero ver. Hola. Hola. ¿Quién eres? Yo me he visto tranquilamente, con las uñas perfectamente. Toco el violín, porque soy como violín, o sea, baby. Estoy en este campamento porque estudio mogollón, y a veces hago un pollón. Yo soy Emma y soy fija y sincera, atractiva pero buena. ¿Y tú? ¿Quién eres? Soc Macarena i m'agraden els xicles de Canella. Mon pare i ma mare m'ho competeixen tot i per això ho tinc tot. Soc flaqueta i faig muntanyeta, rei social, la meva passió. A totes hores ho mire jo. Soc Sony, catalana i guapa a tocar.
me gusta aprender cosas nuevas. Y como es el campamento de que tanto se habla en la revista de investigación científica. Por fin alguien contenció. Yo he venido a estudiar, porque como te he visto, he venido a estudiar. Repetir tiempo yo. En fin, por si hay alguien que le interese, yo he venido por obligación, así que no me va a pasar ya. Fíjate, sí, Facebook, Twitter, Instagram. No me la va a pasar bien. O bueno, sí. ¡Mirad! ¡Por aquí viene más gente! Hoy vamos a leer Las normas que... ¿Cómo? Toma mi parte preferida. lo que hacen chicos en un lado y chicas en otro. Las chicas empiezan. Las chicas limpian las tiendas. Los chicos no, a no ser que haya un bicho y tenga que matarlo. Las chicas hacen la comida. Los chicos deciden lo que hay que comer. Las chicas bailan. Los chicos que van a deportes. Las chicas se bañan con agua caliente. Los chicos se bañan en el río. Las chicas están dormidas a las 9. Los chicos pueden irse de fiesta y acostarse a las 10. Norma principal. No podéis hacer las mismas cosas. No entiendo nada de esto. Estas normas son una capa. Pensé que tú y yo nunca tendríamos nada en común, pero estoy de acuerdo. Somos feministas. Y machista. No lo olvides. ¡Silencio! Bueno, un poquito de atención. Nosotros somos los instructores. Yo soy Daniel y yo soy instructor. Las chicas harán actividades conmigo, los chicos con él. Sabéis perfectamente que no podemos hacer las mismas juntas. Así que no podemos estar chicas y chicos y viceversa. Pero, chicos. Vale, tranquilo. Bueno, basta ya de instructores. Las chicas que veis conmigo bailar. ¿Bailar? ¿Estás seguro? Es que no se me da bien bailar, ¿eh? Quiero leer. Bueno, aquí matamos nosotros. Hacemos con ¡Qué bien! ¿Nosotros también vamos a bailar? ¿Bailar? ¿Tú crees que nosotros vamos a bailar? No, de eso nada. Vamos a jugar fútbol. Emma, esos pasos. Oye, Macarena, ¿no te parece que este campamento es un poco hiper mega raro? Tienes razón, ojalá fueran chicos. Haríamos todas más divertidas, me encanta el fútbol. E incluso nos iríamos de fiesta. Ojalá fuera una chica. Odio el fútbol. Y además nos bañaríamos con agua caliente. Estoy harta. Ojalá pudiera hacer lo mismo que tú.
vosotros, esperad aquí hasta que venga vuestro monstruo. Madre mía, qué puro nos va a caer. Os ha sido para tanto. ¿Dónde te habías metido? Te pensaba que era aquí. Bueno, ahora que las chicas se han ido a dormir, los chicos ya saben, ¡fiesta futurista! ¡Vestido rápido! ¡Venga, chicos, rápido! Y no podemos ir chicas y chicos juntos, solo por una vez. ¡Por favor! Me parece que aún no habéis entendido bien las normas. Chicos por un lado y chicas por otro. A los chicos les gustan las cosas de chicos y a las chicas las cosas de chicas. ¿Y qué son cosas de chica? ¿Y de chicos? No voy a perder más tiempo que en estas estupideces. ¡A trabajar! ¿Podemos? ¿Tú quieres ir conmigo? Claro. Emma, ¿qué te parece si hacemos este trabajo juntas? Perfecto. Bien, hacemos. No se me ocurre nada. ¿Qué tal si nos reunimos con los chicos para hacer el mismo trabajo? Oye, Macarena, no, claro, profesor. Tiene por qué esperarse. ¡Silencio! ¿Qué podemos hacer, Víctor? Déjame pensar.
cambiemos las normas, no nos gustan las diferencias. Entonces si juntamos y hacemos horarios nuevos, demostrémosles que podemos trabajar juntos. Oye David, ¿opina de esto? Puede ser arriesgado, pero me parece una idea. ¿Estás segura? A las 2 tiene la puerta al laboratorio. No hagáis ruido. Voy a mamar. Chicos, ya se acabó la clase. Rápido, cogedlo siempre. Vamos a ir a la clase, sí, ¿alguien sabría explicarnos cómo se hace una respuesta? Tenemos que quitar el número por sí mismo. ¿A quién me toca ver los ¿Qué ha sido eso? Me parece que he escuchado algo. A ver, por aquí, por aquí. Nadie. A ver, por aquí, nada. Estoy muy cansado. Estos niños ya se van a volver locos. Ahora se lo buscamos. ¿Dónde se habíais metido? Por los pelos, casi nos pilla, Macarena? Sí, pensaba que de esta no sabíamos. Si mis padres se llegaron a enterar de mal comportamiento, me enterarían en un reformatorio de por vida. Pero, ¿cuál es la solución? No había pensado en nada. No hay ninguna solución ni nada. Tenemos que intentar construir algo. Pero no hemos pensado nada. Podemos hacer... ¡La máquina de la igualdad! Si logramos conseguir la máquina de la igualdad, Olimpia y Daniel se darán cuenta de que por fin podemos compartir los mismos gustos e intereses, además de ser capaces de hacer las mismas cosas. E incluso juntos y mejor. ¡Esperad! Quiero que la clase de ciencia proyecto un manual. Voy a verlo. Creo que esta nos puede servir.
Empiezo yo. Esta máquina no funciona. ¡Qué pérdida de tiempo! Tienes razón. Para esto me hubiera quedado en la cama. No sé lo que habrá pasado. Bueno, no pasa nada. Mañana lo revisamos. Ahora vamos a dormir que nos pillarán. Tienes razón. Antes casi nos pillan. Se me trampa tú. Estos chicos nunca cambian. Siempre llegamos tarde. Creo que la máquina de las igualdades ha funcionado. Claro, amiga del campamento, ¿quién voy a ser? Me siento un poco raro. Como si fuera otra persona. Y también que quedó mío de maravilla. ¿Qué es esto? Pero... ¿quién me ha pintado las uñas? La máquina de las igualdades ha funcionado, pero no debería haber afectado a los motores. Tienes razón. David o Emma. Quien sea, algo debería haber fallado en la máquina de las igualdades. Pero debemos de buscar una solución en el manual. Cuando los monitores estén... No, de eso nada. No se va a enterar nadie. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Paso, cambiemos la ropa y actuemos normal. ¡Corre rápido! ¡Por allí viene! Venga, chicas, despierten. Venga, chicos, que la puntería es un don. Chicas, vamos. Ya, chicos, que ya es muy tarde. A la próxima vez les hacemos venir con pijama.
Víctor? Una araña. ¡Anda! ¿Me escucha la araña? Buenos días, venid. Necesitamos nuestra ayuda. Así me gustan las cosas. Las chicas siempre necesitan en su vida unos hombres como nosotros. ¿Cómo que chicos? ¿Qué no sé? Maki, pues ¿qué vas a disimular un poco o no sé qué va a pasar? Recuerda que ahora eres Víctor y debemos aprovechar la oportunidad para demostrarles que podemos ser iguales. Pero qué chicas más aseadas, cada día me sorprenden más. ¿Cómo que chicas? David, ¿o empiezas a fingir de una vez o no podemos demostrarle a estos monitores que tanto chicas como chicos tenemos la misma capacidad de... Hoy vamos a hacer los chicos conmigo, chicas conmigo. A ver, ¿qué os he dicho, chicos? Conmigo y chicas con Olimpia. Esto es súper raro. Venimos desde las actividades hasta que volvamos a la normalidad. Sigamos con el baile. Venga, chicos, perfeccionemos la técnica. Ya verás, Víctor, como hoy lo haces mucho mejor. Venga, Mami, esta es tu oportunidad. Bien, me encanta el fútbol. ¡Toma! Hoy baile. Esta es mi oportunidad. David, pues esta vez me tendrás que ayudar también porque el baile... 1, 2, 3. ¡Ole, Víctor! ¿Cómo estás mejorando? Si tú supieras... Oye, Ma, pero que bien lo haces. Si tú supieras... ¿Ves cómo cada uno, haciendo lo que debe, puede llegar muy lejos, haciéndolo bien? No entiendo esa manía vuestra y esa manía de la sociedad de querer que todos seamos iguales. ¿Cómo que chicos? Empieza vuestro tiempo libre, chicos, por un lado y chicas por el otro. ¡Cubrirme! ¡Voy al laboratorio para el manual! Vale, Víctor. Uy, que no se me hace hablar conmigo mismo. Ahora nosotros lo que se ve y nos estamos escuchando por fin. Y nosotras nos vamos de fiesta y encima nos acostamos a las 10. Chiquilla, no lo vais a creer. Según el manual dice que si no nos cambiamos estos cuerpos antes del próximo amanecer, nos quedaremos con estos cuerpos de por vida. ¿Qué? Mis músculos. ¿Y este cuerpo? ¿Y esta voz? ¿Qué pasará con mi cuenta de Instagram? ¿Dónde quedaré mis vídeos en YouTube? Oye, Macarena, un poquito de respeto que con mi cuerpo puedes llegar muy lejos. ¿Eh? Aquí hay una tarjeta de contacto. A ver, Anacleto Einstein, 906 20 ¿será un científico loco? ¿Qué necesitamos? Bueno, sí, pero alguien puede recordar que no tenemos móvil. Entonces, estos profesores son muy estrictos, es decir, raros. ¿Qué tal si entramos en el despacho del director y le robamos el móvil? No tiene muy buena pinta, seguro, ¿verdad? Pues puede ser muy arriesgado. A ver, ¿quieres quedarnos así para siempre? No, tenemos que jugar. A las 7 en la puerta del despacho del director. Vale. David, ¿me podría volver a decir el número de Ana que le toqué? 906 20 21. Me pone la... No, somos unos niños que... ¿Pero qué hacéis con el móvil de teléfono? Estoy haciendo un experimento. ¿Qué clase de experimento? Mire, profesor, queríamos demostrar a los monitores que chicos y chicas podemos estar juntos y hacer las mismas cosas. ¿Pero qué clase de experimento?
es la solución. Sí. ¡Rápido, profesor! ¡Tan solo nos quedan 8 horas! Por fin ha llegado, profesor. Pues ha llegado un poco tarde, ¿no? He tardado porque he estado preparando vuestra cura durante horas y horas. Venga, rápido. Quiero ver a mi cuerpo. Esta es la cura que os devolverá vuestro estado natural. Pero cuidado, si no repartís bien la cantidad, os quedaréis así para siempre. ¿Estáis todos bien? Me siento un poco rara, Agustina. Me siento un poco raro, como si fuera yo mismo. ¡Lo hemos conseguido! ¿Qué está pasando aquí? Profesora Angeto, ¿cuánto tiempo? Sí, profesor, ya no ha pasado nada. ¿Pero qué hace usted aquí? ¿Y cómo os habéis comunicado? ¿Acaso no habréis cogido mi móvil? Chicos, esto se merece un buen castigo. ¡Alto! Estos chavales me han llamado para encontrarle una solución a la máquina de la igualdad. Querían demostraros que tanto chicas como chicos pueden compartir las mismas normas. ¿Cómo? No entiendo nada de esto. Sí, monitora. ¿Recuerdas esta mañana cuando me bailaba también? Pues en realidad no era ella, sino yo. Y también, ¿recuerdas esta mañana cuando viste el juego también a fútbol? Pues de bailar no era él, sino yo, Macarena. Pensábamos que a los chicos les gustaban cosas de chico y a las chicas de chica. Pues, o sea, no. Creo que ya lo entiendo todo. Y creo que también que estos chicos y chicos nos han dado una buena lección. ¿Pero qué hacemos, director? Como la empresa seguía gratis, nos van a cerrar el campamento. Tranquila, nosotros no diremos nada. Aquí no pasará nada. Siempre y cuando cambiemos las normas. Me gusta, buena idea, pero necesitamos vuestra ayuda. Fácil. Todo se resume en una única frase. Tanto chicas como chicos son capaces de hacer cualquier cosa.
cuando estábamos en clase y compartisteis con nosotros la idea de un nuevo proyecto. No sabíamos muy bien lo que era, ni lo que significaba LOBA. Hoy aquel proyecto que nació con mucha ilusión y que a lo largo del curso hemos elaborado es una realidad. Carolina, Alba, solo queremos deciros que gracias, con mayúsculas, por haber hecho un sueño realidad, nuestro sueño, vuestro sueño, y haber estado ahí junto a nosotros y ayudarnos y apoyarnos en esta obra, que en principio no sabíamos muy bien cómo iba a salir. Gracias por guiarnos estos 9 meses y no desfallecer en el intento, siempre animándonos. Y gracias, sobre todo por pensar en nosotros. En sexto B estamos inmensamente felices y satisfechos de haber realizado este viaje junto a vosotros y por supuesto con los compañeros con los que hemos compartido tantas ideas, cantos, risas, Carolina y Alba. Gracias por creer y depositar vuestra confianza en nosotros. Hoy nuestro y vuestro esfuerzo ha dado su fruto y os lo queremos dedicar. Muchas, pero que muchas gracias por enseñarnos que podemos hacerlo. ¡Au Paloma, ahí nos espera!